Hola Facu, ¿Qué hace Rodri? ¿todo bien? Bien, che. ¿Ustedes? Todo bien, hermano. Acá te mando un saludo. Gracias, los extraño. No seas mentiroso. Escúchame. ¿Qué hora es? 2 minutitos, dale nomás, Facu. Bueno, arranco nomás.
Dale nomás, Facu. Bueno, buen día a todos. Primero, tengo 2 clases para dar, más o menos bastante básicas de abordaje delto pectoral y prótesis reversa. Bueno, espero que les guste y cualquier cosa lo vamos charlando. La primera es de abordaje delto pectoral. Es uno de los abordajes más lindos para hacer, de los más usados en patología de hombro. Más que nada tiene lo que permite es una buena exposición de lo que es la articulación, permite una linda extensión, tanto proximal como a distal, y bueno, se hace a nivel de lo que es el plano internervioso entre lo que es el pectoral mayor y el deltoides. Y entre algunas de las dificultades, más que nada técnicamente, que por ahí es difícil exponer lo que es la glena y el acceso a lo que son las tuberosidades y el manguito también es difícil mediante este abordaje. En cuanto a las indicaciones o cuándo lo usamos, dentro de lo más frecuente que se va a ver o que vemos ahí en el servicio, se usa mucho para lo que es la artroplastía reversa y anatómica, es el que más se usa en el servicio, por ahí tienden a medializarlo un poco o un poco más variante, pero es el abordaje a usar. Se usa también en los procedimientos de aumento óseo, en lo que es obviamente la cirugía de la target, es el abordaje utilizado, y también lo he visto 2 o 3 veces en la guardia para drenar artritis séptica, cuando uno no lo hace que se puede hacer también por portales y de manera artroscópica, o se hace un abordaje del top pectoral formal y se puede drenar la articulación por ahí. Bueno, creo que ya fuimos hablando un poco en todas las clases los repasos anatómicos, pero a tener en cuenta acá importante es simplemente el borde lateral del acromio, más que nada la apófisis coracoide y la diáfisis humeral. A nivel de los planos musculares, siempre tener en cuenta este plano internervioso de lo que es el pectoral mayor y a lateral el deltoides. Entre medio por el surco delto pectoral va a pasar eh, la vena en el medio. En cuanto a la irrigación que, que tenemos, la cabeza humeral o el húmero proximal está irrigado siempre por las arterias circunflejas. Simplemente puse a modo de a un recordatorio para que les quede en la clase. Por ahí la circunfleja posterior es la que hoy en día tiene la evidencia que proporciona el mayor suministro de sangre. Creo que ya lo hemos visto, ahí le dejo algún paper para repasarlo. Em, Como le decía, la vena cefálica es la que pasa por el surco del top pectoral, es la que drena sangre, generalmente bien todo lo que es el músculo deltoide, y lo devuelve a la circulación a través de la subclavia. Y por ahí a tener más en cuenta, o siempre la referencia a no dañar, es el nervio axilar, que pasa desde anterior hacia posterior, por lo que es debajo del subescapular, da la vuelta a nivel de lo que es la diáfisis humeral, más o menos. Ahí hay algunos estudios cadavéricos digamos, lo ponen como en riesgo. Está a una distancia de lo que es el acromion a más o menos 6 centímetros, más o menos 0,7, es lo que está en la referencia por anatómica. Siempre se dice que desde el borde del acromion a 5 centímetros es como la distancia que tenemos que tener en cuenta para prolongar nuestro abordaje y respetar ese nervio axilar para no dañarlo. Cuanto a la posición del paciente para este abordaje, se usa el abordaje en silla de playa, que permite el amplio rango de movimiento del brazo. La parte superior se la eleva 60 grados, se retira de ese hombro del que se va
a operar la hombrera que está por detrás, se coloca un rollo debajo del hueco popliteo y se coloca el collar de Filadelfia, como ya lo hemos visto en otras clases. Esta es más o menos la imagen a tener en cuenta para posicionarlo, el tema del rollo debajo del hueco popliteo, el, el cuello, que nosotros siempre lo agarramos con algunas vendas, y obviamente sacar la hombrera detrás del paciente. A ver. En cuanto a los reparos anatómicos para el abordaje formal, hoy lo vuelvo a repetir, el tema de lo que es la apófisis coracoide, la diáfisis humeral y el borde lateral del acromion. A esto uno tiene que palparlo, la coracoide se toca bien ahí anterolateral, es bien palpable, bien profunda. Se realiza una incisión formal que va desde la apófisis hacia la extendida a nivel de lo que es el surco del alto pectoral, que es más visible que palpable, diría yo también. Eh, Se hace de 10 a 12 centímetros de incisión y se exponen los planos más profundos, donde uno ve la fascia del delto pectoral, la vena cefálica y se distinguen los dos planos musculares en ese plano internervioso porque están dadas la inervación por dos ramas distintas, y se hace la disección superficial de lo que es la fascia del delto pectoral de ambos planos musculares. Entonces ahí uno va separando, para lo que es lateral se lleva el deltoides y para lo que es medial se va a llevar el músculo, el pectoral menor. La vena cefálica también se la puede llevar para ambos lados, generalmente siempre hay que tener cuidado de no lesionarla, respetarla en su gran mayoría. Si se rompe, bueno, se ligará, no es que pasa nada, pero hay que respetarla. La disección profunda, luego cuando se expone la fascia profunda de la clavipectoral, se tiene que hacer una incisión en lo que es lateral al tendón conjunto, que recordemos, obviamente es parte de lo que es la cabeza corta del bíceps y el músculo córaco-braquial. Se realiza esta incisión y se expone en la profundidad el músculo subescapular. A nivel de cuando vemos este abordaje, tenemos que incidir en la profundidad de este músculo para llegar a la articulación. ¿Cómo hacemos esto? Vamos por lo que es el intervalo de los rotadores y tenemos que hacer una incisión y un corte en lo que es el músculo subescapular, más o menos a 1 centímetro de lo que es el surco bicipital. Acá tenemos que tener en cuenta lo que dijimos anteriormente de no lesionar lo que es el nervio axilar, que pasa bien por debajo, desde anterior hacia posterior. Generalmente lo que se pide siempre es que se rote un poco a externo para permitir medializar mucho más el nervio axilar y de esa manera uno haga la disección un poco más tranquila. Una vez que se realiza la tenotomía, se expone. Perdón, en este quiero agregar ahí, agregué un poco sobre el manejo del subescapular, eh, solo para tener en cuenta, yo lo aprendí una vez que fui mirando cirugías. Se puede hacer obviamente la tenotomía del subescapular y la reparación del tendón, que es bastante más rápido y más fácil de hacer, es lo que se hace en la gran mayoría de los abordajes en el hospital, y es una curación tendón-tendón. Otra de las opciones es hacer una osteotomía de la tuberosidad menor, que se inserta, digamos, tanto la tuberosidad como el tendón del subescapular, y eso después se repara. Lo que te permite es por ahí jugar un poco con medializar un poco más ese tendón, y la curación sería ya de hueso a hueso, no de tendón a tendón. Pero tiene por ahí tasas de fracturas intraoperatorias o de pseudoartrosis. Pero bueno, uno lo podía detectar fallas con el tema de la radiografía. Y el otro que ahí está reportado que se hace es un peeling, que es como una disección de lo que es el músculo subescapular, que también después se reinserta y permite lo que es la medialización. Son dos opciones antes de la tenotomía. Acá se usa tenotomía, no vi otra opción, pero sí está descrita. No hay un manejo que hoy esté, digamos, que sea óptimo, sino que
que todas están reportadas que se van haciendo, pero la osteotomía parece la que tiene mejores resultados como funcionales en relación a lo que es la tenotomía por el tema de la curación. Bueno, después de la tenotomía del subescapular, uno llega a lo que es la cápsula articular en sí, se tiene que abordar la cápsula, se hace una capsulotomía vertical y se expone ahí la glena y la articulación. Si se tiene que drenar, se drena, si hay que trabajar sobre la glena con la cirugía de aumentación se hace y demás. Después se hace el cierre de la cápsula articular formal, la reparación del tendón del subescapular, con las distintas opciones. Algunos hay que cierran o no el surco delto pectoral y después ya se hace el cierre de piel con monocril o con ganchos. ¿Alguna duda hasta ahí o algo que quieran preguntar? Sigo. Bueno, la otra es de prótesis reversa de hombro. Más o menos hay, cuando uno busca en la literatura cómo fue arrancando todo esto, el primero que inicia con la artroplastía de hombro es este señor Jules Penn en 1893, que coloca la primer prótesis de hombro en un paciente que tenía una destrucción por tuberculosis. Era una prótesis de platino y cuero y que se articulaba con un caucho, con un diseño que había diseñado con un dentista. Permaneció en el hombro durante 2 años y después la tuvieron que sacar porque se infectó. El otro que cuando fue pasando el tiempo, Charles Neer, fue uno de los que empezó a diseñar el tema de prótesis de hombros, donde realizaron varios modelos, pero fueron abandonados más que nada por fallas mecánicas. No tenían en cuenta en este momento lo que era o se iba empezando a tener en cuenta lo que era la función del manguito rotador y cómo adaptarla a un sistema de prótesis. Y fue recién en 1985 cuando Gramont define más que nada los principios biomecánicos que centran o que son el centro de lo que es esta prótesis reversa, que es la medialización y el descenso del centro de rotación, y donde le da mayor protagonismo al motor principal del movimiento, que es el deltoides. Diseña la primera prótesis que se la denominó Delta justamente por este motivo, que lo que hacía era eh, darle protagonismo a lo que es el deltoide como el músculo que eleva el brazo. La basó, o básicamente se basa en 4 principios biomecánicos, la prótesis reversa, que el principal es el centro de rotación, que se hace medial e inferior. Al medializar y poner inferior el centro de rotación, el músculo deltoide tiene un brazo de palanca mucho más largo para trabajar y eso le proporciona la ventaja mecánica para lo que es la abducción del hombro. En cuanto al segundo principio biomecánico, lo que hace es invertir los componentes, en donde la glenoesfera, que es convexa, se articula con la copa humeral, que es bien cóncava, y ambas son complementarias y crean ese movimiento que es concéntrico, que evita la traslación superior, que era uno de los problemas o las fallas mecánicas que tenían por no tener la contención del manguito rotador. Recordemos que para la prótesis reversa no es indispensable tener el manguito rotador, o sea, está roto y no funciona con manguito rotador. En cuanto al otro principio mecánico, es al distalizar mucho más el húmero, lo que hace es se reclutan mucho más fibras del deltoides. Esto lo que permite es ganar mucho mayor trabajo y retensarlo, darle una tensión mayor al deltoides para aumentar el trabajo. Y el otro principio mecánico es el de estabilidad, que con la variante de lo que son los ángulos, tanto de lo que es el vástago humeral, como la profundidad de los insertos y la excentricidad que va consiguiendo con la cabeza, con la glenoesfera, uno va consiguiendo diferentes tipos de estabilidades relacionadas más que nada con la profundidad de lo que es la cavidad humeral.
ante más profunda la cavidad humeral, con mejor relación en cuanto con la glenoesfera, se pone más estable. Este es un poco un video donde creo que ya lo hemos visto, donde un poco muestra este aumento al medializar el centro de rotación, el aumento de trabajo de lo que es el músculo deltoides. Bueno, en cuanto a las indicaciones, está indicada siempre en personas mayores de 65 años, con no una alta demanda funcional. La artropatía por manguito rotador es la indicación un poco más vista, em, donde en la rotura de esta ya no permite la elevación. Recordemos que el supraespinoso o los músculos del manguito inician lo que es la abducción del hombro en los primeros grados, así que se ve imposibilitado cuando está roto. Para esto se diseña este tipo de prótesis para devolver algo de movilidad. Estas son imágenes más o menos de lo que son la artropatía por manguito, donde uno ve el ascenso de la cabeza humeral, ve un poco lo que es la falta de espacio articular y el desgaste más que nada en la zona superior de la glena y medial, y esa es acetabulización de la cavidad glenoidea. La otra indicación es la artrosis primaria con lo que es una pérdida de hueso importante a nivel de la cavidad glenoidea. Más que nada esta artrosis se da en erosiones bien a nivel posterior de la glena. Esto es lo que es diferente a la artrosis secundaria por manguito. Otra de las indicaciones es hoy en día en las fracturas de húmero proximal a 3 o 4 fragmentos en pacientes ancianos o en secuelas de esta fractura que no hayan tenido una buena evolución o que tengan un mayor desplazamiento. Hoy en día ha generado un poco más de indicación en esta patología y un poco más de éxito, y lo que sobre todo que permite es como un reinicio temprano de la actividad. Se usa, bueno, también como artroplastía de revisión después de lo que es una hemiartroplastía primaria o después de una osteosíntesis por fractura de húmero proximal o por alguna complicación que se haya dado. En artritis reumatoidea hay algunos autores, o vi por lo menos escrito, que está como indicación en pacientes mayores de 60 años que padecen esta enfermedad, porque de por sí ya la artritis reumatoidea conduce como al desgaste de lo que es el manguito rotador y lo hace insuficiente, y por lo tanto ya la cabeza empieza a migrar hacia superior, y lo proponen como una indicación. Y en las luxaciones crónicas de la articulación glenohumeral, eh, es una de los posibles rescates, pero siempre teniendo en cuenta con altas tasas de fracaso por el daño óseo que presenta. Esto es un poco un cuadro que había hecho una actualización el doctor Astore, donde un poco de la diferencia entre lo que es una artrosis primaria y secundaria del manguito rotador, con lo que primero se ve en la artrosis secundaria es el ascenso de la cabeza humeral, la disminución del espacio articular, la pérdida ósea más que nada en la porción superior de la glena, la acetabulización del arco coracoacromial, y puede asociarse o no a lo que es colapso de la cabeza humeral, y la clasificación que se usa es la de Amada. Un poco estas son las patologías más frecuentes que uno ve en demanda o en consultorio, y las que más tiene que ir a detectar. Y la artrosis primaria lo que tiene es la disminución del espacio articular, la deformidad de la cabeza, y más que nada hacia lo que es posterior. El desgaste glenoideo es bien del lado de atrás. Esto hay que tenerlo en cuenta más que nada para la hora de la planificación de la prótesis, porque uno tiene que saberlo para después poner los componentes en una mejor ubicación para darle estabilidad. Cuanto a los componentes de la prótesis, tenemos lo que es la metaglena o la placa glenoidea, como está referenciado acá. Esto lo que se va a fijar es en la escápula, hace de base para lo que es la glenoesfera, que es el componente hemisférico convexo que se articula con el inserto o con la parte humeral. El vástago
con la superficie cóncava humeral, y el inserto, que habitualmente de polietileno, que se va a encajar y le va a ir dando la estabilidad deseada. Bueno, en cuanto a la técnica quirúrgica en sí, la posición ya vimos es en silla de playa, y el abordaje que vamos a usar va a ser el abordaje del top pectoral. Ahí lo marqué, a veces se medializa un poco de acuerdo al cirujano que opera. Acá que lo he visto que va un poquito más medial. Se expone la superficie articular del húmero y comienza con el tiempo humeral. Se expone bien el húmero proximal, más que nada haciendo algo de aducción del húmero y retroflexión. A veces se empuja un poco hacia superior para exponerlo. Con el iniciador uno lo que busca es el punto de entrada, que es bien lateral a la superficie articular y medial a lo que es la inserción del manguito rotador a lo largo del eje del diafisario, del húmero. Se coloca la guía de corte y lo que es la varilla de versión, para ver la versión más que nada de darle al corte. Uno lo que busca ahí es, cuando pone el tallo guía, darle una retroversión humeral de más o menos unos 10 grados. Esto se alinea con el antebrazo del paciente, con el tallo y luego cuando uno tiene una buena retroversión, se realiza la osteotomía. La osteotomía se realiza más o menos a 155 grados, según la guía de corte que uno use, y se tiene en cuenta la orientación más que nada de la glena para llegar al límite inferior de la osteotomía. Después se va preparando la epífisis y la diáfisis humeral con raspas que van creciendo, o sea, creciente sucesiva, se va haciendo, ¿cómo es? La, con las raspas se va pasando hasta que uno logra la estabilidad del componente humeral. Ahí se pasa el tiempo glenoideo, donde expone uno la glena. Uno de los separadores que se usa es el Fukuda, que se pone detrás de la cavidad glenoidea y se expone para trabajar allí. Se libera completamente los tejidos blandos alrededor, se hace la resección de lo que es el bíceps, el labrum anterior y posterior, se va sacando todo lo que es partes blandas y se hace el marcado de los ejes horizontales horizontal y vertical de la glena para marcar el centro, para que uno pueda, en ese caso, colocar la guía de lo que va a ser la metaglena al mismo nivel de lo que es la glenoides, sobre todo inferior, que quede bien a nivel de lo que es la glenoide inferior. Se fija en el centro con una clavija y luego se procede a hacer el fresado de la glena. Este fresado tiene que tener una inclinación o algo inclinada hacia inferior de 10 grados más o menos. Siempre se va a ver que se ve un poco de hueso esponjoso a nivel inferior y todavía nada a nivel superior. Eso es algo que pasa habitualmente y se ve. Después se hace el fresado a nivel central para lo que es la fijación y se procede a la colocación de la metaglena. Siempre esta metaglena va por prefit, o sea, tiene hidroxiapatita, se hace prefit bien y luego se coloca un tornillo para la fijación. Debe ser, como puse acá, que puede ser de manera neutra o con ligera inclinación. De 10 grados es lo ideal. Se coloca la metaglena y luego se procede a colocar el tornillo central y los tornillos periféricos. ¿Dónde van dirigidos estos tornillos periféricos? Se dirigen a 3 lugares. Va a la base de la coracoide, a la espina de la escápula y al pilar de la escápula. Son los 3 lugares dirigidos para los 4 tornillos periféricos que tiene la metaglena. Una vez que tenemos fijada la metaglena, colocamos la glenoesfera, que ahí tiene se puede jugar un poco con la desviación para poner un poco más excéntrico o no, para ver la estabilidad que tiene, y se colocan en la metaglena. Luego se decide el inserto a colocar, dependiendo más que nada del offset una vez que uno desea. Esto también puede ir variando
de acuerdo a la excentricidad que uno va buscando en la parte del componente humeral, de acuerdo a la tensión que uno vaya detectando en el deltoide. Si queda muy floja o muy apretada, uno va variando la cantidad de los insertos, más que nada buscando una adecuada tensión. Y una vez que tengo los dos componentes, se hace la reducción y ya tengo la prótesis armada y uno prueba los movimientos. En cuanto al postoperatorio de estos pacientes, acá en el hospital están un mes, más o menos son 4 semanas, 3 semanas 4 semanas con cabestrillo y con ejercicios de movilidad pasiva del codo y de la mano, con crioterapia y analgesia. Al mes empiezan con lo que son ejercicios de movilización pasiva, de abducción y elevación y con las rotaciones, ya empiezan a trabajar con los kinesiólogos sin cabestrillo. Y al segundo mes ya hacen una movilización más activa de lo que son los rotadores externos y se reeduca el deltoides para contracciones, y al tercer mes más o menos ya se trabaja con resistencia para lograr un poco más de fuerza. En cuanto a la movilidad, uno que desea, este es un trabajo que estaba publicado en el en el Elford, lo vi, exacto, y donde lo que había lo que mostraba era de todo el rango de movilidad que tenía en flexión y en abducción. En sombreado está lo que uno usa en la actividad de la vida diaria, y más o menos en rojo lo que marqué es lo que uno espera o lo que estaba un poco reportado que uno consigue con la prótesis reversa, más o menos de elevación de 70 a 110 grados, más o menos lo que estaba hoy en los últimos trabajos, y con una abducción de 40 a 90 grados más o menos. Está por debajo todavía de lo que es lo necesario para la actividad de vida diaria, pero bueno, no se caracteriza la prótesis por dar una gran movilidad. Y en cuanto a las contraindicaciones, obviamente que la disfunción del deltoides es una de las contraindicaciones que a tener en cuenta, porque él es el motor de esta prótesis. Puede ser neurológica por difusión del nervio axilar o estructural por atrofia o por una enfermedad neurológica o estructural de base. Y la deficiencia glenoidea importante es otra de las contraindicaciones, porque si no hay capital óseo, no se pueden colocar los implantes. Los pacientes jóvenes son también contraindicados. Esto es una prótesis más como de rescate o ante pacientes jóvenes, y la infección tanto local como una bacteriemia sistémica también está contraindicada. Y creo que nada más. Muchas gracias a todos. Muy bueno, Facu, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Eso es prepandemia, ¿no, Facu? ¿Esa foto? Prepandemia. Ah, excelente. Bueno, che, muy bueno, ¿eh? Sobre todo la parte de reversa, toda la parte última, muy bueno.